Muy bien, amigos, ahora vamos a continuar hablando. Eduardo Galeano, para ello le damos la bienvenida al escritor, al arquitecto, al profesor Jorge McFood. Él trabaja como docente en la Universidad de Jacksonville, allá en la Florida. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Estás ahí? Sí, hola Pablo, justo te estaba escuchando. Estoy en el auto acá porque más tranquilo estaba escuchando en la Radio Uruguay, como siempre los amigos de ahí. Jorge McFood no solamente has escrito sobre Eduardo Galeano, sino que, eso no lo sabía, tuviste la traducción, hiciste la traducción de Ventanas de Eduardo Galeano al inglés. No, traducí Chomsky, pero no Galeano. He participado en prólogos. Eso fue en Ventanas. Fue un libro, el famoso libro de cerámica que... No sé si te acuerdas la fábrica Facing Pat en Argentina, después que ocurre el quiebre del 2001 en Argentina, muchas fábricas quiebran y los obreros toman algunas fábricas. Entonces ellos tuvieron la idea de hacer libros de cerámica y bueno, yo le escribí el prólogo porque Eduardo le pidió que yo se lo hiciera. Y bueno, hay algunas instituciones en Argentina que está el libro llamado Ventanas, pero está en español. Ajá. Entonces, fuiste traductor al español de Noam Chomsky, entonces. Me confundí. Y una pregunta, dentro de los muchos artículos que leí, por la muerte de Galeano, obviamente, hubo uno que apareció aquí, digo que por mencionar un dato que dio esta persona, este escritor, digamos que, bueno, lo criticó un poco a Galeano, pero en un momento dijo que Galeano en el mundo anglosajón es muy superior a Mario Benedetti, por ejemplo, ¿no? Digo porque hay veces que no tenemos dimensiones de las repercusiones de la obra de uno y otro. Yo, por ejemplo, tenía la idea de que Benedetti era muy leído. Y después, hablando con Marta Canfield de Italia, me decía también que para ella, en Italia, la obra de Galeano se estuvo siempre más sostenida en el tiempo, editada y publicada, que la de Benedetti, que para ella había experimentado algunos bajones, digamos, ¿no? ¿Vos qué pensás? Sí. Sin duda. Bueno, hay que ver que depende de qué círculo. En la Academia Americana, Onetti, Rama, Benedetti y también incluido Galeano, pero esos tres primeros son referentes ineludibles. Ahora, incluida la Academia, pero desde un punto de vista más popular, Galeano sin duda que tiene una mucho mayor trascendencia. Y es mucho más respetado que lo que puede ser en América Latina desde la cierta crítica, también por razones obvias, razones ideológicas más que literarias. Pero en Estados Unidos creo que es mucho más respetado. E incluso creo, por ejemplo, yo lo he enseñado mucho, tanto en español como en literatura latinoamericana, como en cursos de inglés, estudios internacionales. Y lo que observo generalmente es eso. Yo tengo, en muchos casos, he tenido siempre estudiantes de todos los países de América Latina y una mayoría de estudiantes estadounidenses. Y claramente veo esos grupos que el estudiante americano o estadounidense es mucho más abierto a recibir o emitir juicios menos desprejuiciados sobre Galeano y por lo tanto son mucho más probables de que alcancen a admirar no solamente la fuerza literaria de Galeano, sino el contenido en algunos puntos, en algunas críticas incluso hacia Estados Unidos. En el caso del grupo de los latinoamericanos está dividido en dos, generalmente. Estoy haciendo una especie de... Sí. No estereotipo, pero una generalización. Una impresión. Dividido en dos, sí, pero muy fuerte, después de muchos años. Y esos dos grupos, bueno, uno a favor y otro en contra. Los grupos a favor, bueno, Galeano siempre ha sido un referente casi Dios, un ser mitológico prácticamente. Y los que están en contra, bueno, muchos, podemos decir, cubanos tal vez. Tengo incluso un señor cubano que es anticastrista, pero adora a Galeano. Y muchas veces me aparecía por mi oficina y decía, maravillado, decía, no puedo creer, este tipo pega en el clavo siempre. Entonces me leía todo ese párrafo y se iba riéndose. Es muy variable ese grupo, pero
En el caso de la crítica que se ha escrito contra Galeano, yo lo que sigo observando, más allá de que uno también puede criticar a Galeano, yo se lo he dicho directamente a él sobre las venas algunos puntos, a muchos años, hace quizás 10 años atrás, mucho antes que él se hiciera una especie de harakiri con ese libro, y que él en realidad... Las Venas ha sido un libro muy valiente para su momento, con muchos efectos, pero quizás el libro más valiente de ese momento. Y la vida de Galeano ha sido criticar generalmente el poder. Uno puede decir, alguien puede decir, bueno, no le hizo bien en determinados momentos a aquellos que se victimizaban, etcétera. Bueno, eso es otro punto que podemos discutir. Pero lo que está claro es que el objetivo de Galeano siempre ha sido la crítica hacia el poder. Y el objetivo de otros ha sido la crítica a Eduardo Galeano. Entonces, si algunos han dicho, bueno, lo que pasa es que Eduardo Galeano explica en Las Venas Abiertas de América Latina del año 71 de que el subdesarrollo de la América Latina es consecuencia del desarrollo de los países europeos y de Estados Unidos. Eso es muy simplista, etcétera. Y ellos se han encargado desde los años 70 a explicar que el subdesarrollo de América Latina es consecuencia de que los latinoamericanos leen a Eduardo Galeano. Aún más simplista. Sí. A mí lo que, escuchándote, Jorge, lo primero que pienso es que es tan poderosa, digamos, la cuestión ideológica que se pierde de vista una cosa que creo que desde el pique, y lo dice Galeano en el bloque anterior, él quería hacer literatura. Se pierde la literatura, o sea, el a favor o en contra hace que no se pueda ver, por ejemplo, la capacidad que tenía Galeano de escribir. Yo una vez le pregunté, y él lo negó, pero he hablado con unas 7, 8 especialistas en el mundo de minificción, y todos me decían, venezolanos, españoles, argentinos, que entre los escritores que avanzó en la minificción fue Galeano. Ellos lo tenían como un escritor de minificción. Galeano decía que era Ventanas. Bueno, requiere escribir minificción en un párrafo, requiere un manejo muy fino de la pluma para concentrar todo en un párrafo. Bueno, yo no lo veo a Galeano como escritor de minificción. ¿No? Sí entiendo que la ficción es muchas veces más realista que la realidad. Los sueños son más realistas que la realidad. Cómo percibe el ser humano un determinado universo es eso, la realidad. Entonces entiendo que la ficción muchas veces, la exploración interior, que lo que no pudo ser es mucho más real que la realidad. Eso está bien. También entiendo que la historia muchas veces es ficción. La narración tan perfecta de la Edad Media exacto, es un relato, es una narración. Nadie estuvo ahí para verlo, pero es una reconstrucción de algunos hechos que se asumen correctos según determinados datos. Yo a Galeano, todo lo contrario, no lo definiría como escritor de ficción o de minificción, sino como un poeta en prosa. Y en el caso de la poesía se concentra en la percepción de la realidad, de la belleza de la realidad. Y en el caso de Galeano, con una gran, quizás paradoja, de no dejar de reconocer la crueldad y lo terrible de la realidad. Pero eso no inhabilita a hacer una lectura existencialista de la realidad. Es decir, existe el elemento político en todo, el elemento político está en la religión, en el arte, está en las costumbres, en la cultura, en todos lados. Pero la religión, el arte, la cultura son más que política en cada uno en sí mismo. Entonces, a pesar de que podemos ver cada hecho como a través, mejor dicho, incluyendo el elemento político, eso no quiere decir que no se pueda ver ese hecho de un punto de vista existencial, y eso es lo que hacía Galeano. Y cuando uno hablaba con él, o cuando uno lo leía en correos más personales, siempre estaba él poniendo el foco en lo positivo, en la belleza de las pequeñas cosas, en la belleza del mundo. Aunque es trágico, es bello y es hermoso. Y que, bueno, recuperar eso, sonreír. Recordemos que el elemento de la sonrisa. Yo hace tiempo hice un estudio de la diferencia que incluso, y había propuesto, si hiciera una exposición fotográfica de los años 60 y 70, veían que casi todos los dictadores siempre se posaban como Pinochet, con un rostro adusto, muy severo. Ese era el estilo. Y si vemos del otro lado de la pared la fotografía de los revolucionarios, etcétera, románticos, sin duda, el concepto del hombre nuevo, siempre lo vamos a ver y siempre se dejaban fotografiar con una amplia sonrisa. Entonces la sonrisa y la alegría era un elemento revolucionario en esa época. Yo creo que más allá del aspecto ideológico,
Galeano continuó rescatando esa forma existencial de ver la vida, no con la tristeza o la oscuridad del existencialismo francés, sino que ponía el acento, obviamente, tú lo sabes, en el dolor, en la angustia, sino totalmente lo contrario, en el punto de vista existencial, de rescate de la belleza de cada momento y de pequeñas cosas. Y por eso no es casualidad que Galeano usaba mucho el diminutivo en los últimos tiempos, iba achicando sus párrafos o sus historias, era su libretita tan pequeña. No es casualidad, es esa necesidad de rescatar lo pequeño del universo, como lo pequeño maravilloso. Sí, sí, eso es poesía, no es microficción. Bueno, depende, digamos, del concepto que tengas de microficción o minificción. Hay gente que plantea, hay teóricos que plantean que la minificción engloba el ensayo a la narrativa y a la poesía es como un encuentro, es un cajón desastre donde confluyen. Y esos poemitas que decís vos de prosa, por ejemplo, tenía uno para hablar de un hecho histórico concreto en Memoria del Fuego, me acuerdo porque me impresionó mucho en su momento, en el segundo tomo, que es la historia de, a veces me escapó, de Camila Gorman y el cura que huyen. Y entonces él resume toda esa huida mientras lo van persiguiendo en una frase que dice: ellos son dos por un error que la noche corrige. Y después me enteré que él toma esa frase que era para Camila Gorman, que la escribió en la Memoria del Fuego, y genera otro texto donde ya Camila ya desapareció y habla del amor es una enfermedad, no hay decreto de gobierno que pueda prohibirlo, por eso alguna vez escribí ellos son dos por error que la noche corrige. Eso es un micro relato. Pero es un microrelato, pero no microficción. No veo la voluntad de ficción en ese aspecto, sino la voluntad poética, sin duda. Claro. En el caso del concepto totalizador, en Abadón de Ernesto Sábato, es el sumum, donde está todo ahí. Está la poesía, el ensayo, sin duda el ensayo, está la ficción, están los sueños, está lo onírico. Eso sí sería un ejemplo clarísimo, pero no tiene nada de micro, porque en el Sábato no había nada micro. No. Novela, sino que era... Pero en el caso de Galeano sí, en el caso de Galeano, y capaz que estamos discrepando con el tema de lo que vos pensás que es ficción. Yo pienso ficción en el sentido de todo lo que tiene que ver con lo poético y con lo que tiene que ver por más allá de la realidad en directo, digamos, ¿no? De esa cuestión de crónica. Porque Galeano no es tampoco un cronista, en todo caso sería un poeta de la realidad. Bueno, ahí estoy más de acuerdo, un poeta de la realidad. Ahora, insisto que la ficción está en el polo opuesto de lo que es la poesía. La poesía pone más el acento incluso en el yo, como el ensayo, y en el mundo directo, en el contacto con el mundo directo. La ficción intenta proponer algo totalmente que no existe, dialogar con una realidad desde el punto extremo, es decir, así como los sueños dialogan con la realidad desde un punto de vista, con sus propias leyes totalmente diferentes. Jorge, nos quedan unos minutos, Jorge, simplemente para un poco para empezar esta semana Galeano, me gustaría que nos contaras o que nos recomendaras a nuestros oyentes, a nuestros amigos, ¿cuál te parece que es el mejor libro de Galeano? ¿Cuál tendrían que leer si vos tuvieras que recomendar un solo libro de todos los que escribió él? Bueno, donde está lo más maduro y es una obra monumental, sin duda, la trilogía Memoria del Fuego. Ahora, algo más condensado sería Espejos, del año 2008. Claro. Ahí está también todo el estilo maduro de Galeano, pero condensado en un solo libro. Claro. Y muy breve. Pues, bueno, el libro no es breve, pero sus historias son muy breves. Sí, son muy breves y que tienen que ver también. Y hay un libro que, por ejemplo, que no se le ha dado mucha prensa y en su momento yo lo leí, me gustó muchísimo, que es el libro de artículos y de entrevistas, donde hay cosas sorprendentes. Por ejemplo, Galeano entrevistó al último emperador en China, a Puyi, lo entrevistó. Una cosa sorprendente. Sí. Bueno, casi que comenzó como periodista y ese fue su escuela. Él tuvo un traspié con Vagamundo allá por el 73. Yo hace mucho tiempo leí una especie de novela, ficción, eso sí era ficción, y creo que no estuvo muy maduro ahí. Entonces él pasa varios años y escribe la canción de Nosotros en el 80, y ahí está el Galeano poético, el Galeano que va a perdurar hasta su muerte, es decir, nada que ver con las venas abiertas de América Latina del 71, es un género entre periodístico, histórico, pero poniendo el foco en la belleza de las cosas, sin olvidar
la conciencia de la injusticia, lo oprimido, porque las injusticias siguen existiendo, aunque Galeano se haya muerto. Me parece que sus críticos se hubieran olvidado de repente de todo lo que ha sufrido América Latina, que eso no es excusa para simplemente no tomar rienda de su propio destino, pero que existieron las opresiones, que existieron los complots de la CIA, que existió una serie de tragedias y explotaciones, eso rompe los ojos, está altamente documentado. No, y aparte, si Galeano lo contó, aparte como si fuera una novela. Él una vez dijo de Las venas abiertas, hace mucho, de que era una especie de tratado económico, socioeconómico, pero contado como una novela. Y se nota también la garra, la fuerza que está contado también, vuelvo a decir, con todos los elementos de un relato, de una narración, ¿no? Sí. Creo que había una documental por la época, La Hora de los Hornos, creo que sí, claro, un gran... Intentó algo muy parecido. Yo vi eso lo hicieron antes, creo que era Pino Solana, sí, de acuerdo. Exacto. Sí. Es y muy cuando parecido. Lo vi me pareció casi un antecedente de Las venas por un año o algo así. Sí. No, y hay un libro de historia, aquí lo dijo hace muy poco, que es de Abelardo Ramos, de argentino, que uno lo lee, es un libro, ese sí de un historiador, pero que cuenta las historias más bien como con fuerza, con la fuerza de la ficción de la novela. En cambio, lo que hizo Galeano me parece fue dar un paso más adelante. Pero bueno, Jorge Mahfoud, te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado a abrir esta semana dedicada a Eduardo Galeano. Bueno, es lo menos que puedo hacer por mi queridísimo Eduardo. Te mando un abrazo para vos también, Jorge, de aquí de Montevideo.